Bueno, a nombre de los administradores de Photo Essence, buenas noches nuevamente. Les damos la bienvenida a este último conversatorio relacionado con la exposición que tuvo lugar en el Museo de Arte del Tolima el pasado mes de octubre y que se tituló En busca de la esencia perdida. Hoy tenemos la presencia de 2 fotógrafas y 5 fotógrafos de nuestro grupo que participaron en dicha exposición. Ellas y ellos, como en anteriores ocasiones, nos van a contar algo sobre las razones, sobre sus procesos y propósitos durante la creación de sus imágenes para profundizar un poco más en la esencia de lo que cada uno encontró en lo que fotografió y en conocer el sentimiento que los impulsó a crear sus obras. Sus nombres son Vivian Bernal, Antonio Castañeda, María Claudia Guerra, Álvaro Espinosa, Harold Negret, José Eduardo Posada y Salim Aduar Cairuz. Iniciamos la presentación con Vivian Bernal, fotógrafa nacida en Bogotá, comunicadora social, periodista, especialista en edición digital y multimedia y máster en fotografía digital y tratamiento de la imagen. Podemos poner la imagen de Vivian, por favor. Iniciamos la... Sí. Iniciamos la presentación con Vivian Bernal, fotógrafa nacida en Bogotá, comunicadora social, periodista, especialista en edición digital y multimedia y máster en fotografía digital y tratamiento de la imagen. Tenemos 3 obras de ella que todas están tituladas de igual manera: La fascinante impermanencia sin perder la esencia. Buenas noches y bienvenida, Vivian. La primera pregunta es, ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Bueno, Álvaro, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Primero que todo, quiero darles las gracias por esta invitación. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí, adelante. Quiero dar las gracias por la invitación a este conversatorio y en especial quiero dar las gracias al Museo de Arte de Tolima, a su directora y a todo el grupo de profesionales que hicieron posible el éxito de la exposición En busca de la esencia perdida. Hoy quiero compartirles unas pequeñas notas acerca de la pregunta que Álvaro me acaba de hacer. Podría decir que para mí la fotografía hoy en día es mi vida. Es la manera más bella de expresar mis sentimientos. Es la que me permite compartir sin palabras lo que siento, lo que me emociona, lo que admiro, lo que me entristece, lo que rechazo o lo que me hace sentir plena. La fotografía para mí tuvo un antes como con fotografía análoga y un después con fotografía digital. En ese antes era una jovencita que se enamoró de esta forma de expresión durante las clases de fotografía que hacían parte de la malla curricular de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo. Allí aprendí todo lo básico y necesario acerca del lenguaje, de la técnica y sus procesos, de cómo la luz te permitía dibujar sin necesidad de un pincel, pero también de la importancia del mensaje. Y sin duda, disfruté de manera especial todo el tiempo que pasé en ese espacio mágico y fascinante que era el cuarto oscuro. Durante más o menos 2 décadas, se convirtió en un trabajo formal donde el tipo de fotografía fue básicamente publicitaria para promocionar productos y servicios de diferentes empresas, en especial las del sector agrícola y las de salud. La verdad, no me quejo. Fue una fuente de ingresos importante en su momento, pero distaba mucho de ser el tipo de fotografía que me emocionara como lo es ahora. La vida fue pasando
y la fotografía, aunque no olvidada, quedó relegada ante los nuevos retos profesionales y los nuevos proyectos de vida y de familia. En el después, debido a un momento difícil para mí, en donde el vacío emocional y la sensación de soledad y falta de sentido de la vida debido al fallecimiento temprano de mi esposo, decidí renunciar a la Secretaría de Educación de Bogotá, a pesar de tener a cargo un interesante proyecto educativo que consistía en incorporar el uso pedagógico de la televisión y el video en el ámbito escolar. A pesar de ello, renuncié y me fui a vivir a España con el fin de darle tiempo y un nuevo espacio a una situación que no había superado hasta el momento y también para poder hacer realidad un sueño que tenía, especializarme en fotografía digital. Allí logré ese sueño. Me enamoré de ella, de sus características y de sus maravillosas herramientas de postproducción. Allí aprendí a ver el mundo de manera diferente, porque me permitió encontrarle gracia y sentido a la vida de nuevo, porque me motivó a observar y detallar más de lo que veía, a encontrar belleza donde antes no la hallaba o pasaba totalmente desapercibida. Gracias a esta amiga inseparable e incondicional, he podido reencontrarme en un proceso íntimo e individual, conectándome con el presente y teniendo una mirada más profunda y consciente, sin la presión de hacer imágenes perfectas, sino de disfrutar y vivir plenamente el proceso. Vivian, vamos a ver tus 3 fotografías, nos vas a contar un poco de la historia de cada una y al final a todas. Todas están tituladas con la fascinante impermanencia sin perder la esencia. Cuéntanos un poco la historia primero y finalmente nos dices la esencia total de las 3 imágenes. Perfecto, Álvaro, claro que sí. Exacto. Bueno, en esta fotografía que la tomé en la isla de Barú, eran más o menos las 4 de la tarde, me pareció un momento realmente de observación consciente que me parecía fascinante cómo ese degradé de colores en azul y cómo la luz incidía sobre la calidad, sobre la estructura del agua en un movimiento que hacía la ola. Me parecía absolutamente divino. La segunda, la de la hoja, tanto esta como la siguiente, las tomé en un enero en Madrid, en el Botánico de Madrid, en un enero que era muy, muy frío, donde el viento corría y se calaba y se sentía mucho más fuerte la temperatura. Pero curiosamente, al ver esta imagen, la de la hoja, me pareció fascinante el movimiento que tenía. Y en la tercera, también por la acción del viento, en una calle cualquiera había una venta de flores y sobre unos baldes y vasijas habían hortensias y toda clase de flores. Y me pareció exactamente lo mismo, que estaba venteando y que el movimiento hacía muy especial la toma de la flor. Con respecto a las 3, quisiera hablar sobre el concepto de impermanencia. Estas imágenes, para mí, buscan plasmar la fascinante impermanencia del sujeto fotografiado. Impermanencia en el sentido de que no es igual fracciones de segundo antes por efectos ya sea del ritmo del mar o del flujo del viento. Y ninguna de ellas perdía la esencia, seguía siendo agua, ola, seguía siendo la planta, seguía siendo la flor. Esa impermanencia de ese momento, esa belleza, esa suavidad, esa cadencia en el movimiento, me motivó a dejarlas registradas para siempre, como testigos de que vemos, como testigos de lo que vemos, pero que no detallamos ni sentimos, y de hacer consciente cada día la importancia de vivir el aquí y el ahora, en este momento. Para mí eso tiene la importancia, esa es la esencia de las 3 fotos.
Bueno, Vivian, muchas gracias por tus conceptos. Queremos abrir el espacio por si hay algún comentario o alguna persona que quiera hablar sobre ellas. Adelante, Antonio. Vivian, hace unos minutos decías que en algunos casos hay algún trabajo de postproducción. ¿El trabajo de postproducción tiene que ver algo con la emoción inicial que te permitió hacer tomar la fotografía, o es algo muy posterior? No, realmente todas, absolutamente todas, tuve la misma sensación de fascinación por el movimiento, por el flujo del aire, por el movimiento del mar. Y esta le hice acentué el movimiento de los pétalos de la flor, como vi que se movía la flor, pero la acentué en la postproducción, realmente. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Vivian. ¿Perdón? Muchísimas gracias, Vivian, por tu respuesta. Muchas gracias a ti. Bueno, Vivian, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Antonio Castañeda, a quien todos ya conocen. Antonio es fotógrafo, restaurador y arquitecto. Ha sido docente universitario, director de fotografía del Centro Nacional de Restauración y posee una inmensa obra de fotografía editorial. Las tres obras que nos presenta Antonio no tienen título. Buenas noches, Antonio, y bienvenido. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos los amigos fotógrafos que nos acompañan. Muchas gracias por tu pregunta. Considero que la fotografía, no solamente para mí, sino para cualquier persona, puede ser un canal de expresión. Siempre que hablo del tema de la fotografía como un canal de expresión, recurro a un ejemplo muy elemental. Muchas veces si vamos en un grupo, en un paseo o por la calle, y de golpe alguno del grupo ve algo que le llama la atención, dice, ay, miren eso tan lindo, ¿sí? Es decir, hubo algún estímulo que impactó a uno del grupo y sintió la necesidad de compartir la belleza que sintió por ver algo, ¿sí? No se quedó callado, no disfrutó de ese estímulo solo, sino quiso compartirlo. Y yo creo que los que hacemos fotografía estamos bajo esa misma órbita. Lo que nos llama la atención, lo que nos emociona, queremos compartirlo, queremos que otras personas, bien que no estén al lado nuestro, sino en otro momento o en otra ciudad o en otro sitio, puedan sentir la misma emoción que nosotros tuvimos cuando vimos una situación que nos produjo una importante sensación emocionalmente positiva y en ocasiones negativa. También queremos compartir las situaciones no tan gratas. De manera que esa posibilidad de expresar, pero no solamente en el instante, decirle a alguien, miren eso tan lindo, sino hacerlo permanente en una imagen que puede permanecer en el tiempo, que puede ser transmitida. Hoy por hoy es mucho más fácil. Entonces puede ser una experiencia personal que se comparte a gran escala. De manera que esa posibilidad expresiva me parece que es interesante, pero más allá de lo que significa compartir esa emoción, es simplemente descubrir qué es lo que a uno le gusta, lo impacta, lo emociona o le transmite algo muy intenso. Ese aspecto del conocimiento personal me parece que es interesante y lo aprovecho mucho, ¿sí? Y a pesar de la tierna edad que me acompaña en este momento, todavía aprendo muchas cosas de mí mismo, especialmente analizando las cosas que me producen un impacto y que en unos casos me lleva a decidir hacer una fotografía. Ese es el aspecto fundamental de la expresividad en la fotografía. Para mí ha tenido una evolución muy importante a lo largo
los 50 y algo de años que llevo haciendo fotografía desde el punto de vista profesional, pero más interesante desde el punto de vista de la necesidad personal de realizarla. Bueno, Antonio, vamos a mirar una de las 3 fotografías que fueron expuestas en el museo y para que nos cuentes un poco sobre la esencia de cada una de ellas. Miremos la primera, que no tiene título como las otras 2. Cuéntanos algo sobre esto. Bueno, esta fotografía es hecha en Santa Marta hace el 2010, hace 15 años ya. Es parte de un proyecto que denominé en su momento la historia de frente, arquitectura de Santa Marta, como de Cartagena o de Bogotá o de Monpós o del casco antiguo de Panamá. Pero para hacer ese proyecto yo tenía que recorrer las calles del centro histórico de las diferentes ciudades, en este caso Santa Marta, eligiendo los ejemplos que quería plasmar dentro del libro de frente. Hacía apuntes fotográficos de las casas para luego estructurar los recorridos, que significaban cerrar una calle para poder trabajar el grupo y las grúas que utilizaba para este efecto. Y llegué a esta casa, comentaba que en los climas calientes las casas siempre están muy abiertas, las ventanas abiertas, las puertas abiertas, entonces es muy fácil curiosear el interior, ¿sí? Por una ventana vi que el interior me parecía muy interesante, vi a este personaje que aparece en la fotografía y me animé a pedirle permiso para entrar a ver unas fotografías y el hombre simplemente agachó la cabeza permitiéndome que lo hiciera, pero no me contestó ni sí, ni me dijo una palabra. Y le dije, bueno, disculpe, me voy a incomodarle un momento, y me puse a hacer fotografías, me demoré unos 15 minutos o algo más, recorriendo los pocos espacios que constituyen esa casa, y él permaneció absolutamente inmóvil durante todo el tiempo. Y me preguntó qué era lo que quería, que por qué hacía eso, no, simplemente estuvo ahí, y era la primera imagen que había tenido yo desde el exterior. Entonces, las características del espacio son el contexto ideal para mostrar la esencia de la arquitectura, de ese espacio, perdón, que es ese individuo, ¿sí? Cuando yo terminé de hacer las fotografías, le di las gracias y me retiré, y yo creo que pasarían minutos y horas después y él debió permanecer exactamente en la misma condición. De manera que el contexto arquitectónico y el espejo que me presentó casi como una bendición, me permitió hacer la fotografía de él, pero referido a un espacio. Entonces, la esencia de esa fotografía es el individuo. El contexto es el que nos puede ampliar una historia que cada uno podemos construir alrededor de la relación de él con su espacio y, y lo que él piensa de la vida, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente foto que es bastante distinta a la anterior, en donde nos muestras un muro que tiene también una esencia muy particular. Bueno, esa fotografía también tiene varios años, es del 2014. Fui invitado a Caracas a hacer una exposición de fotografía y un taller de fotografía. Y el taller lo hicimos en Petar, en un núcleo urbano alejado de Caracas, muy cerca al puerto y al aeropuerto. Allá llegan todos los barcos de carga y de pasajeros. Pero el casco urbano de Petar está muy deteriorado, ¿sí? Sí, vive alguna gente, pero en general hay muchas casas desocupadas y están muy deterioradas. Después de mucho bregar, el que me invitó logró que le dieran permiso, entonces nos mandaron 6 motorizados de los famosos motorizados en Caracas, en Venezuela, que nos acompañaran, porque también es un poco peligroso, o era un poco peligroso en ese momento, no sé cómo seguir ahora. Y hicimos un recorrido interesante
hice algunos ejemplos de la fotografía de frente, que era lo que más les interesaba a ellos. Y esta escena, que es un interior de una casa, sin cubierta, la cubierta la perdió en algún momento, eh, y, y representa las sensaciones que tuve permanentemente, primero de inseguridad en el sitio, permanentemente vigilados por unos motociclistas, ¿sí? Y el deterioro y la, y el abandono, más que el deterioro, el abandono, ¿sí? Sentir que un casco urbano relativamente importante y grande estaba abandonado en un 60, 70, 80% quizás de lo poco que pudimos recorrer. Entonces, esta fotografía tiene un importante nivel de intervención en postproducción, porque obviamente que es mucho más luminosa el original, pero simplemente la penumbra y el oscurecimiento, aprovechando un gesto de diseño geométrico que se me presentó, entonces exageré ciertos aspectos expresivamente, ¿sí? Donde no solamente la figura o la imagen que ustedes observan, sino lo que transmite el tono y el gran contraste de un sitio que normalmente no sería tan denso como se ve en la imagen fotográfica. Entonces la esencia es algo que está más en mi interior que en la misma imagen, ¿sí? Eh, porque esta fotografía y la anterior también eh, resumen un poco la búsqueda que hoy por hoy puedo hacer sobre mis recuerdos de hace 15 o 20 o 30 años haciendo fotografías. He tenido la oportunidad en el área digital, ¿sí? En la época, en la era digital, de trabajar fotografías que en su momento fueron para otro propósito, editorial generalmente, y tenían unas condiciones, unas características especiales muy definidas. Tenían que ser bien expuestas, suficientemente luminosas, eh, la expresividad personal tenía que ceder espacio a los requerimientos editoriales de la imprenta o del tema que se estaba trabajando. Entonces la expresividad personal se limitaba a unos aspectos formales, compositivos y técnicamente fotográficos. Pero ahora con el tiempo que ya no hay ese compromiso, entonces veo las escenas, recuerdo con bastante claridad las emociones y las sensaciones que tuve frente a él, y entonces trato de recrearlas, ¿sí? Con toda libertad porque no tengo ninguna limitación. La siguiente fotografía, yo quisiera que hablara más ella que mis palabras y pudiera transmitir a través de esa imagen eh, la esencia es esta, ¿sí? Pero quiero compartir mi pantalla para verla un poco más grande. ¿Ya la están viendo? Sí, Okay. pero no se ve completa. Está No, bastante es que bronce. está que, Ok. perdón, No sé si quieras mostrar un detalle o quieras mostrar es toda que la fotografía justamente completa. quería compartir la pantalla para ver un poco más de cerca el rostro y las características fisonómicas de la mujer, ¿sí? Eh, porque es el significado de esa fotografía y la expresividad se centran en eso. Si esta fotografía fue hecha bajando de Cusillaco y de la laguna de la Magdalena, donde nace el río Magdalena y el río Patía, ¿sí? Encontré a esta mujer que se llama Elmira Álvarez, el 30 de mayo del 2014. Estaba haciendo el día 26 de una excursión que duró 2 años para hacer un libro sobre el río Magdalena, desde el nacimiento hasta la desembocadura en Barranquilla y en Cartagena. Eh, mis amigos o mis compañeros de trabajo de excursión iban 200, 300 metros adelante. Yo siempre era el rezagado porque hacer las fotos siempre me detengo a contemplar y entonces siempre voy de últimas. Entonces como que me perdí un poco y cuando vi
a Elmira, me acerqué a ella y con el ánimo de preguntarle si había visto pasar a mis amigos o no. Y resulta que la inquietud de ubicar a mis amigos pasó a un segundo plano porque me encontré con un ser humano absolutamente fantástico, ¿sí? Con, eh, con la mayor facilidad para conversar, para preguntarle, y terminamos en una conversación de dos seres humanos que no se conocen y que no tienen ninguna inhibición para hablar o preguntar lo que sea, ¿sí? Eh, en síntesis, lo que quiero expresar con la fotografía es que esta mujer, a pesar de las condiciones de pobreza, de seguramente de abandono, ¿sí? Y del clima tan agresivo que es un sitio a más de 3.600 metros de altura, eh, conserva una bondad y una calidad humana absolutamente fantástica, una mirada dulce. Entonces, esta fotografía es hecha a plena luz del día, a las 9, 8:30, 9 de la mañana. Sin embargo, el tratamiento que le di es para buscar recrear las sensaciones que ella me produjo, ¿sí? Entonces, la exageración de la luminosidad, de la luz, el contraste y la exageración hasta cierto punto de la fisonomía y de las características de la piel de ella, ¿sí? Constituyen los elementos que la postproducción me permitió utilizar para encontrar un poco, porque esta mujer, desde que la conocí en ese entonces, me ha acompañado durante toda la vida, ¿sí? Lo que significa ella. Significa que a pesar de las circunstancias difíciles, ¿sí? A una edad que ya no es de jovencita, conserva su calidad humana, su bondad, su dulzura y su posibilidad de conversar genuinamente con cualquier persona que se le atraviesa. Y eso a mí me ha servido muchísimo en muchas circunstancias de la vida donde he tenido dificultades. Recuerdo a Elmira y su fisonomía, su sufrimiento seguramente, pero que no impiden que siga siendo un ser humano cálido, cercano y amoroso. Entonces, Bueno, con esto termino de compartir esa fotografía. okay. Ya les regresó a la pantalla normal. Bueno, mientras volvemos a la otra pantalla, si hay algún comentario o alguna pregunta sobre las fotografías que acabamos de ver, de Antonio, pues es el momento. Adelante, Paul. Gracias. Quiero resaltar el hecho de esta última foto que vimos, en el sentido de que en el grupo no se ve mucho retrato. Y como yo tengo afición por el retrato dentro de todas las formas de fotografía, me encanta ver retratos en este grupo porque tenía yo hasta la sensación de que era como una forma de fotografía menos valorada. Entonces quiero resaltar el hecho de tener un retrato, bueno, hay varios en la exposición, pero no es muy frecuente en el grupo. Gracias. Gracias. Yo quiero ampliar la intervención de Harold. Personalmente, en mi desarrollo fotográfico de más de 50 años, son muy pocos los retratos que he hecho porque no me siento muy cómodo fotografiando gente, ¿sí? Yo soy más contemplativo y la fotografía de gente tiene una dinámica que no es muy compatible con mi manera de ser y manera de hacer fotografía. Entonces, son muy pocas las ocasiones donde puedo realizar mi trabajo, pero la imagen final en este caso no corresponde a lo que yo vi. Corresponde más a lo que yo sentí, pero es gracias a la posibilidad que tengo de intervenirla posteriormente. No es algo que digamos que yo en ese momento hubiera tenido claro. Lo tuve claro a partir de lo que me transmitió ella y traté de involucrarlo en la manera de trabajar la fotografía hace muy poco. Creo que fue el año pasado en que empecé a trabajarla. Es una fotografía de hace casi 10 años. Bueno, Antonio, muchas gracias por compartir con toda la historia y los fundamentos de tus fotografías. Ahora el turno, y desde Madrid, España,
es para María Claudia Esguerra, quien además de fotógrafa es licenciada en Educación Infantil de la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. Según sus palabras, ama la fotografía porque tiene la capacidad de capturar un montón de emociones y sirve como vehículo para expresar lo que se siente. María Claudia nos presenta 3 obras: Espejismo urbano, Tras las huellas del Hidalgo y El fluir de la vida. Buenas noches y bienvenida, María Claudia. Y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Adelante, María Claudia. Muchas gracias, Álvaro. Buenas noches para todos. Antes que nada, pues una felicidad y un honor enorme estar compartiendo este conversatorio con grandes amigos, compañeros, colegas y maestros de la fotografía. Gracias también al Museo de Arte Moderno, el MAT, por habernos permitido exponer nuestras fotografías, y al grupo Photo y Essence, que ha sido mi gran aprendizaje durante todo este tiempo. Bueno, cuéntanos, ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Bueno, siempre, y como lo dije al comienzo, ha sido un motivo de expresión. Cada parte de mi vida ha sido un sentimiento al querer compartirlas, al querer desde niña aprender a amar este arte, porque ha sido como mi compañera desde niña, desde mi adolescencia, ahora. Y bueno, he escrito unas notas que quiero compartir también, expresando lo que fue para mí y lo que ha sido la fotografía en mi vida. Aquí, como lo señalé en mi presentación, amo la fotografía porque tiene la capacidad de capturar un montón de emociones y me sirve como vehículo para expresar lo que siento. Es lo que dije en mi reseña, y es que creo que también es el sentimiento que tenemos todos en este grupo de fotografía. Esta parte emocional y el amor por la fotografía viene desde mi infancia, en donde jugaba con una cámara inservible que probablemente era de mi papá o de mi hermano mayor, y pasaba horas asomada a la ventana haciéndole clic a todo lo que pasaba por la calle. Sentía rabia al no poder ver las fotos. Le preguntaba a mi mamá y me decía que estaba dañada, que no tenía rollo y que no era posible verlas. Eso nos hace ver que, bueno, que en la fotografía también hay momentos de desánimo, pero que después, ya con el paso de los años, podemos ver con la tecnología que nos da esa alegría de poderlas contemplar en vivo y en directo. Durante mi juventud, cuando logré tener mi primera cámara analógica, esta se transformó en un medio real al capturar momentos familiares de trabajo y amistad que me hicieron amar aún más este arte y encontrar un refugio de paz y sosiego. La esencia de la fotografía en mí nace del profundo agradecimiento por este arte que ha sido mi fiel compañero en cada etapa de mi vida. Yo me considero fotógrafa de la vida. No soy profesional, y aunque nunca he considerado este arte como un medio de sustento económico, sí ha sido un pilar fundamental en mi subsistencia emocional y creativa. Para mí la fotografía es ante todo una invitación así a detenerse. En mi caso, busco trascender la simple captura de una imagen, ese escenario habitual donde muchas cosas pasan desapercibidas. Porque una cosa es ver y otra es mirar. Mirar es profundizar, es sentir, es ver algo pasajero. Un gesto, una sombra, una textura son suficientes para plantearnos la grandeza de nuestro entorno, y más allá de la imagen, no busco solo mostrar lo que veo, sino invitar a descubrir nuevos conceptos, provocando una reflexión que trasciende al marco de la foto. Eso es lo que ha sido la fotografía para mí en este transcurrir de la vida. Emoción y querer transmitir esa emoción a través de ellas. Eso. Bueno, vamos a ver la primera de las fotos que expusiste, que está titulada como Espejismo urbano. Cuéntanos un poco sobre la esencia de esta
fotografía y de su historia. Sí, Álvaro, gracias. Mira, esta fotografía la tomé en Alcalá de Henares. Llevaba el celular en la mano, está hecha con un celular. Estaba lloviendo y bueno, pocas veces miramos hacia abajo lo que nos ofrece el arte de esta belleza que es la fotografía. Me encantó porque el reflejo era nítido, era una cosa impresionante, además que estábamos en la hora azul, ya una hora de luz, una hora plena para hacer la fotografía, y esto fue lo que escribí, lo que me nació de ella. Esta obra nace de un detalle que solemos pasar por alto, un simple charco de lluvia a nuestros pies. La fotografía captura el reflejo de un edificio normal de arquitectura sobre el agua, convirtiendo algo tan pasajero como un charco en un espejo que congela la imagen de la ciudad. El verdadero protagonista aquí es ese reflejo, ese espejismo urbano. Al enfocar la mirada en el suelo, la imagen logra detener el tiempo y nos invita a hacer una pausa y tratar de descifrar la imagen que se ofrece en la obra. Hacer una pausa en medio del frenesí de la vida moderna. La esencia que transmito en la obra es que aunque el progreso urbanístico avance rápido y se transforme constantemente ante nuestros ojos, la solidez del pasado permanece en esta imagen, como he llamado espejismo urbano. Busca resaltar la grandeza que se esconde en las cosas pequeñas, recordándonos que si miramos hacia abajo podemos encontrar perspectivas únicas que normalmente ignoramos por la prisa. Bueno, pasemos a la siguiente foto, que está titulada Tras las huellas del Hidalgo. Háblanos un poco sobre ella. Sí, gracias, Álvaro. Mira, esta fotografía tiene una esencia muy especial para mí, porque bueno, fue una tarde maravillosa. Salíamos de un restaurante de celebrar el cumpleaños de mi esposo Andrés. Estábamos en compañía de uno de mis hermanos, de Quique, y bueno, la luz del cielo era radiante, era impresionante como se puede ver en la foto. Y es un pueblito de los tantos pueblitos manchegos que hay aquí de Castilla-La Mancha, que se llama Campo de Criptana, y tiene sus molinos originales, los grandes gigantes del Quijote. Entonces, esto es lo que quise transmitir con esta foto, lo que pude, lo que me salió del alma en ese momento, al quererla, ay, ahora, espérate, al querer expresar lo que quise decir de la foto. Ahora, a ver, fue la nota que escribí sobre la fotografía en ese momento. Bajo la luz radiante de un atardecer en Campo de Criptana, el tiempo parece detenerse. Un sendero cuidadosamente delineado por piedras nos invita a caminar hacia el horizonte, marcando una ruta que va más allá de lo físico. Es un viaje a la imaginación. Al fondo, recortados contra el cielo crepuscular, se alzan los eternos gigantes. Al observar la escena, es imposible no sentir la presencia de Don Quijote. El camino nos pone en su piel, haciéndonos dudar por un instante si lo que tenemos delante son simples construcciones de viento o los feroces adversarios del ingenioso Hidalgo. Esta imagen no solo captura un paisaje manchego, captura el momento exacto en que la realidad se mezcla con la leyenda, invitándonos a seguir piedra a piedra los pasos de la historia y la locura de la más bella la locura más bella de la literatura, como es la del ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Bueno, y finalmente, esta fotografía que está titulada El fluir de la vida, que representa como una metáfora. Cuéntanos un poco sobre esta fotografía y sus fundamentos y lo que te impulsó a tomarla. Sí, gracias, Álvaro. Pues, a ver, esta fotografía es muy, muy especial, demasiado, porque eran los comienzos con mi cámara ya reflex, los comienzos de mi fotografía cuando quería tomar detalles, porque al comienzo mi pasión era eso, capturar los detalles sin ser macrofotografía. Me encantaba hacer los acercamientos y ver ese bokeh, ese fondo
difuminado, que fue mi pasión. Y en este pueblito, que era un pueblito de Salamanca, que me llamó la atención porque todas sus calles estaban con este tipo de grifos, pues tomé la foto y me gustó mucho ese contraste que tiene. Como tú dices, es como una diferencia entre lo duro y lo suave, lo que quise captar en esta imagen, y lo expresé así, en el fluir de la vida. Durante todo el tiempo que llevo haciendo fotografías me he dado cuenta que el agua es un elemento primordial en la mayoría de mis fotos. La esencia que quiero transmitir en esta fotografía de primer plano es ese contraste fuerte y rugoso, también oxidado del grifo que se funde con la suavidad, frescura y transparencia del agua cristalina y fluye con vigor acompañado de un velo de minúsculas gotas. En conclusión, podemos ver este contraste que quiero expresar, el agua vigorosa que es la vida, es el flujo continuo donde la fuerza y la esperanza se abren camino a través de las dificultades y el paso del tiempo, que es lo que representa el grifo. Eso es lo que quise transmitir con esta fotografía. Bueno, María Claudia, si hay alguna sugerencia, algún comentario o alguna pregunta a Luis Fernando, adelante. Salió. Luis Fernando. Ya. A mí me parece excelente esta fotografía y te felicito, pero además te felicito porque las describes muy bien. Gracias. O sea, Gracias, tienes Luis. tienes una gran capacidad de describir las fotos y eso me parece a mí muy importante y envidiable además, ¿no? Gracias. Porque una cosa es solamente describir, pero otra cosa es analizar, y en este caso es casi que un psicoanálisis de la imagen. Me parece maravilloso. Felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Por apreciarla Hola, de esta manera. Bueno, Hola, Callita. Siempre hablo. No, siempre Ahí. estaba acá, pero tengo problemas con la comunicación de Google. Callita, ¿qué hay? Buenas ¿Con noches, quién? compañeros. Es que no te veo. No te veo. ¿Quién me habla? ¿Vivian? Ay, mira. no. Sí. Mabel, Hola, Mabel. Qué bueno es que no te veo. Gracias. No, Sí, ya te vi. Ya te vi. Dale mantequilla. Bueno, tenemos otra intervención de Antonio para María Claudia. Por favor, Antonio, adelante. Ya. Gracias, Álvaro. Sí, María Claudia, yo quería preguntarte, hablaste del celular, pero la calidad de tus fotografías me hace pensar que también usas una cámara, y esa es una parte de la pregunta. ¿Qué porcentaje trabajas con cámara y qué otro con celular? ¿Y qué nivel de trabajo de postproducción realizas? Porque siempre he tenido esa inquietud. Claro que sí, Antonio, gracias. Mira, pues la verdad, en un comienzo, todas mis fotografías las hacía con la cámara reflex. Todas. No usaba el celular para nada, porque me daba esa oportunidad de ver con mayor nitidez este tipo de detalles. Estoy consciente, y eso lo digo de corazón, no soy una experta, una gran experta en hacer postproducción, el manejo de las fotos luego con Photoshop y con todos estos programas que hay, Lightroom. Pocos lo he usado porque no los sé usar. Entonces uso herramientas sencillas. En un comienzo usaba el Picasa, el programa de Picasa, que ya está, ya no, yo creo que ni existe, para ponerle contraste y color. Esta foto la edité y le hice postproducción en ese programa de Picasa. Entonces lo que hice fue recortarla un poco y darle como esa textura de óxido que sea más fuerte y ver la naturalidad del agua. Con el celular pocas veces, ahora sí,
como andamos con el celular, eso es una cosa ya prácticamente normal y tiene tanta capacidad y tan tan buenos lentes que también lo uso mucho, como ocurrió con el espejismo urbano. Esa la hice con el celular y la verdad que me gustan los resultados. En postproducción lo hago con algunos programas ahora que hay de edición, pero así que lo haga pues de una manera muy profesional, me falta, eso sí, me falta aprender. Ok, perfecto, mil gracias, María. Gracias a Muchas ti. gracias, Gracias. María Claudia. Vamos a seguir, pero no se está compartiendo la pantalla de la presentación. José Libardo. Oh. Está comiendo empanadas. No, es que el que estaba haciendo la presentación era Salim. Ah, Pero creo que Salim, por alguna razón, De Salín. Salim ya no está. Salim, sí, seguramente. No, sí estoy aquí. Aquí estoy. Bueno, ¿Puedes, ok. ¿Puedes compartir nuevamente la pantalla, Salim? Sí, claro. No sabía que no se estaba viendo. ¿Por qué no sé? Oye, en Australia lo peluquean a uno. Windows. Share. ¿Listo? ¿La están viendo? Ya ahora sí. Ok. Bueno, pues ahora es mi, es mi turno. Soy Álvaro Espinosa, soy diseñador gráfico de profesión y ahora fotógrafo. Expuse en el MAT dos obras, una sin título y la otra titulada Máscara 1. Como decía Luis Fernando Jaramillo hace un momento, es bastante difícil escribir y describir lo que son las fotografías, porque pues en ese caso uno sería escritor más que fotógrafo, y la manera de expresarse uno es fotográficamente. Quiero hacer un recuento sobre lo que ha sido la fotografía para mí. Y esto lo escribí porque de memoria es bastante difícil. En la profesión de diseñador gráfico, la fotografía es un recurso fundamental en el que se apoya el diseñador para lograr comunicar un objetivo definido con mucha precisión. Este objetivo es elaborado por un grupo de profesionales y su campo es infinitamente variado. Puede ser para que un producto se destaque a través de su empaque, para informar los beneficios que ofrece un servicio, para una campaña de conciencia o prevención social, o para resumir el contenido de un libro en su carátula. Aquí la fotografía generalmente va acompañada de un texto impuesto que le ayuda a complementar el mensaje o que le da un toque especial para que sea vista de una manera ingeniosamente diferente. Pero su calidad siempre se juzga de acuerdo con los patrones definidos con anterioridad. La fotografía debe cumplir con todos los requisitos impuestos y el gran reto del fotógrafo consiste en utilizar su gran imaginación para lograr una excelente imagen que cumpla con lo definido. Esto es en la profesión de diseñador gráfico. Ahora para mí, cuando ya no trabajo profesionalmente con intensidad, la fotografía es un medio de expresión que se aproxima a mis pensamientos y a mis sentimientos. No tengo las habilidades suficientes para ser músico, o escritor, o pintor, o escultor, o etcétera. Soy un fotógrafo y en ese oficio he encontrado una maravillosa actividad que me causa placer. El comienzo de lo que hago lo determina una idea que da vueltas o un estímulo ante algo.
que con su desarrollo va tomando forma y sintonizándose con el espíritu. La imagen final es la que lo encuentra uno. La primera fotografía, si la vemos, muestra el comportamiento de la luz al entrar en un espacio limitado por unos muros de adobe. Lo define fresco, silencioso y tranquilizador, elemental y tremendamente humano. Afuera la luz está más libre y con mayor intensidad. La siguiente foto, la segunda fotografía, que es bastante diferente, está basada en la experimentación y en el aprovechamiento de las apariciones fortuitas y en los errores. Pertenece a una serie que se podría llamar Los que pasan. No es la imagen definida del rostro o del cuerpo de las personas. Es la pretensión de capturar su esencia, su espíritu. Es la pretensión de fotografiar su alma. Estas serían las dos fotografías y la presentación de mi trabajo. Si hay algún comentario o alguna pregunta, adelante. Adelante, Antonio. Álvaro, en esa segunda fotografía y en otras similares que has compartido con el grupo, encuentro que has encontrado un estilo, una forma sistemática de aproximarte a diferentes situaciones. Sí, es la utilización de un accidente fotográfico que alguna vez tuve con la cámara, que me pareció que daba un resultado gráfico muy interesante, pero que utilizo para desarrollar diferentes temas, desde lo abstracto hasta cosas un poco más concretas, no definitivamente concretas, como en el caso que estamos viendo. Hay bodegones, hay grupos diferentes de temas con los que he trabajado esta técnica encontrada accidentalmente. Te lo pregunto porque siempre me ha causado curiosidad que no es muy frecuente encontrar que cualquier fotógrafo desarrolle un lenguaje propio, que se repita o que aparezca, si no muy intensamente, pero aparezca sistemáticamente en la mayoría de su trabajo fotográfico. Y en el caso tuyo me parece que encontrar esa expresión fortuita que llamas tú en algún momento hace mucho rato, pero la mantengas a lo largo de diferentes temas, significa mucho una apropiación de un lenguaje muy particular y muy tuyo. Pues sí, Antonio, en realidad no estaba buscando realmente un lenguaje, sino una expresión de cosas que me movían. En el caso de las figuras, estas figuras que se aproximan a caras o a cuerpos y esas cosas, pensaba yo era en la esencia, en algo que no se fotografía como retrato, sino como algo que la persona contiene en sí, adentro de su espíritu, y eso conforma un grupo de fotografías. Bueno, ok, eso mil gracias. Mil gracias, Álvaro. Bueno, sigamos adelante. Vamos ahora a hablar con Harold Negret. Un segundo. Harold es fotógrafo, comunicador social, camarógrafo, guionista, director y productor audiovisuales producidos en cine, video, televisión y radio, y cuya vida, según sus palabras, ha transcurrido con el ojo detrás del lente. Harold nos presenta 3 obras: WC, Marilyn
y pareja. Buenas noches y bienvenido, Harold. Y te pregunto, ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Adelante, Harold. Gracias, Álvaro. Buenas noches para todos. Yo tendría que comenzar diciendo que la fotografía ha sido para mí un canal de expresión desde que estaba chiquito, más pequeño todavía. Yo estudié cine y fotografía, especies de comunicación social, y desde ese momento empecé a trabajar con la imagen, hace bastantes años ya. Y he pasado como por tres espacios de la fotografía. El primero fue como reportero gráfico, y era muy específica, digamos, el trabajo que había que hacer era registrar los eventos que me decían que había que registrar para acompañar artículos y presentaciones. Y esas fotografías se publicaron en algunas revistas, y ahí pude ver mi trabajo. Posteriormente empecé a trabajar con el SENA y me encontré, porque estoy en fotografía, fotógrafo, camarógrafo, guionista, director y productor. Todos esos papeles los desempeñé durante muchísimos años. A lo largo de muchos años fui desarrollándolos. Y me especialicé en lo que tiene que ver con fotografía para la pedagogía. Acompañaba todos los procesos de aprendizaje de las diferentes especialidades del SENA. Yo pasaba de la reparación de un motor a la asistencia de un parto en cuestión de semanas. Entonces, tuve la oportunidad de hacer muchísimas fotografías, hablando específicamente de ese medio, que también se vieron expresadas en las clases que se dictaban en el SENA, en libros, en diferentes productos de cine y de televisión. Y posteriormente, cuando terminé todo este proceso del trabajo que me tenía imbuido en ciertos temas específicos, encontré a lo largo de ese trabajo que, a pesar de que estuviera un poco limitado en cuanto a los temas y ese tipo de cosas, me empecé a especializar, si se puede llamar de esa manera, en lo que tiene que ver con la composición de la fotografía y la iluminación. Y eso se fue generando como una característica de mis fotografías, que posteriormente, cuando terminó mi trabajo con el SENA, empecé a desarrollar ya de otra manera. Encontré que la ciudad me ofrecía una gran cantidad de temas para fotografiar, pero con una característica, y es que me gustaba fotografiar los productos hechos por el hombre que nadie mira, que no son tenidos en cuenta para publicarlos, si se puede decir así, en una parte. Y debo decir que tomé muchísimas fotografías de la ciudad y me encontré con las redes sociales que me permitieron exponerlas en alguna parte, como había expuesto el resto de mis trabajos, porque creo que ese es el objetivo de uno como fotógrafo, que le vean las fotografías, como decía Antonio ahora también. Entonces, ahí me encontré un gran filón para trabajar con la cámara al hombro andando por la ciudad, y encontré diferentes espacios, que ahora vamos a ver por lo menos tres, y que trataré de explicar de la mejor manera. Y quería hablar de la última parte de lo que he encontrado a raíz de un trabajo que estamos adelantando con Photo and Essence, de tratar de desarrollar un tema específico hasta generar una emoción propia de ese tema y expresarla en las imágenes, que es lo que estamos tratando de hacer en este momento y que se viene trabajando, o es una propuesta que hemos hecho los participantes del grupo. Entonces, la fotografía ha sido un vehículo de expresión permanente en mi vida, y esa ha sido como la evolución que ha ocurrido. En mis fotografías podemos ver algunas cosas de las que he expresado aquí.
Bueno, miremos la primera fotografía tuya que está titulada como WC, Watercloth, y cuéntanos un poco sobre la historia y la esencia de esta fotografía. Curiosamente, me llaman poderosamente la atención los baños, no por ninguna razón aparte de la fotografía, quiero dejarlo en claro. Pero me parece un lugar que todos conocemos, pero nadie lo muestra, ¿no? De una manera como gráfica, quiero decirlo. Y en varias ocasiones he podido tomar fotografías en los baños de una manera muy sutil porque puedo meterme en problemas inmediatamente. Las he hecho normalmente con el celular. No me atrevo a meter una cámara como con la que ando en un baño porque sería muy evidente y no funciona muy bien. Esta fotografía la tomé en el baño del centro andino, en uno de los baños del centro andino, y me llamó poderosamente la atención porque me estaba lavando las manos y vi esos dos espejos, me mostraba la parte detrás de mí y el señor del frente que estaba orinando, y como que me coincidieron los urinales con el señor, con todo, y armé esa fotografía que tiene una edición en la cual me eliminé el reflejo de los espejos. Pero esa es un poco la historia de esa fotografía, y insisto en que pues son espacios que no todo el mundo muestra y que no son muy comunes. Harold, una pregunta, una curiosidad. ¿Has entrado a baños femeninos? He tenido unas ganas, pero no me he atrevido, la verdad. Bueno, pasemos a Pero en cuenta, Álvaro, de todas maneras. Te la recomiendo. Yo sí tomé una foto del baño de mujeres y tomé un plano general de los pies, de la parte de abajo, de lo que se veía en el espacio, que cuando cierra la puerta hay un espacio que se ve los pies. Sí. La cantidad de formas tan diferentes como utilizamos el baño de las mujeres es increíble. Eso lo delató esa foto que tomé en ese momento. Ah, de verdad, debería publicarla porque es una maravilla. Hay que verla, sí. Bueno, nos tenemos que contentar con los testimonios de las mujeres. Sí. Bueno, pasemos a la siguiente foto. Bien, esta fotografía me gusta mucho, pues, porque esta es otra característica de mis fotos, es un poco como el dramatismo del oscuro y de la luz. Pero específicamente esta me la encontré en un edificio maravilloso que hay en el centro de Bogotá, en la calle 11, detrás del Murillo Toro, con carrera octava, entre octava y novena. Ahí hay una notaría. Y estaba haciendo una vuelta de notaría y al fondo del pasillo queda la notaría, y al puro final del pasillo estaba esta escalera con esa fotografía, y dije, no, pues la verdad es que la maravilla de la fotografía con la estrella de cine, pues me pareció algo, digamos, muy contrastante, aprovechando la luz que es muy contrastada y la imagen que me pareció brutal. Bueno, y finalmente la fotografía vemos que se llama Pareja. Sí, esta fotografía se inició, esta es tomada en el parque de la biblioteca Virgilio Barco, y se inició porque fui a dar una vuelta por ahí con mi cámara y me encontré una serie de muchachos que estaban practicando unos bailes absolutamente fuera del alcance de mi desempeño gimnástico. Entonces me estuve un buen rato ahí y me encontré esta pareja que estaba descansando. Entonces les pedí el favor que me dejaban tomarles una foto,
y me llamó la atención el contraste entre la belleza que encuentro en ella y la dureza y un poco la fealdad del muchacho. Me pareció que podría ser muy contrastante, y en edición le hice un gran contraste entre el blanco y el negro con ese fondo azul. Me parece que es bien dramática la fotografía. Hay una constante en las tres fotografías que es un fondo de apoyo de color negro. ¿Tiene esto algún significado especial? Sí, me gusta como hacer una propuesta diferente, porque siempre se ven como en blanco los passepartout. En este caso me gusta el negro porque es más dramático, más cortante, más estridente, si se puede llamar de alguna manera. Ok. Adelante, Antonio. Tienes el micrófono cerrado, Antonio. Muchas gracias, Harold, pero has abierto un tema que me parece muy significativo y que ninguno de los anteriores expositores hemos tocado. Es el significado que tienen los diferentes aspectos del lenguaje fotográfico. ¿Sí? Los significados que tiene el contraste, los significados que tiene la textura, los significados que tiene el color, o la armonía del color, o la incongruencia del color. Todo tiene significados, de manera que más allá de lo que del sujeto fotografiado, llámese ser persona o arquitectura o ciudad, lo que sea, las características gráficas que conforman esa imagen pueden tener mucho más significados que el mismo sujeto, que la misma identificación del sujeto. De manera que, oyéndote, me pareció interesante mencionar que la expresividad de la fotografía no solamente está dada por la actitud o las características de la escena, sino por el manejo que el fotógrafo le da a todos esos elementos, a la nitidez o el desenfoque. Todo eso va a crear sensaciones que las puede identificar o sentir el observador. De acuerdo, Antonio, gracias. Sí, yo procuro siempre aprovechar ese tipo de elementos gráficos para expresar, sobre todo, dramatismo. No es que no es que me molesten el minimalismo, pero sí veo un poco más de romper el esquema con todo este tipo de cosas de las que estabas hablando ahora y que en muchas de mis fotografías aparecen. Mil gracias. Bueno, adelante, Luis Fernando. Estás con el micrófono apagado, Luis Fernando. Sí. Quiero hacer solamente referirme a la última foto que me trajo a la memoria como hacíamos el laboratorio en blanco y negro en los 80, ¿no? Que utilizábamos el selenio para dar ese tono frío, azuloso en el blanco y negro, y que aquí está perfectamente plasmado. Yo inicialmente pensé que era una fotografía hecha con química y con selenio, ¿no? Que lograste el tono exacto. Y ese sabor que da el selenio, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. No, el tema del laboratorio químico, yo todavía tengo aquí en algún lugar de mi casa el ampliador y todos los elementos, toda la parafernalia, y me le he metido por ahí en un par de ocasiones a revivirla. Y la verdad, pues fue una buena época, pero ahora con el clic y con el Alt más, me siento más cómodo en la edición y puedo sacar más cosas, ¿no? Con menos esfuerzo de pronto, si se puede decir de esa manera. Aunque me la gocé completamente en el laboratorio, eso sí, pues era otra historia. Luis Fernando, ¿pero tú probaste el selenio? Sí, casi, Antonio, casi. Estuve a punto muchas veces. Después me di
era altamente contaminante. ¿En pastillas o fumado? Cuando Era hablaron mejor, del era más vapor del selenio pensé lo mismo. Claro que fumado también, porque había una época en que uno fumaba en el cuarto oscuro y Sí. se fumaba todos los químicos. Sí, sí, sí. Sí. Y con la luz roja, quedaba uno completamente volteado, pues. Bueno, Harold, muchas gracias por tus comentarios. A ti, Ahora, Álvaro, gracias. el turno es para José Libardo, quien es fotógrafo e ingeniero electrónico. Él es un amante de la vida, del conocimiento, de la innovación. Y sobre estas premisas se fundamenta su quehacer como fotógrafo. José Libardo nos presenta 3 obras: Gritos del Magdalena, Rutina y Candente. Buenas noches y bienvenido, José Libardo. Y para ti, la primera pregunta: ¿por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Muy buenas noches, Álvaro, y buenas noches para todos los compañeros y amigos de Photo and Essence, nuestro querido grupo. Bueno, creo que esto tiene un génesis y va de cuando era niño, pequeño, porque mi abuelo me dejó un legado enseñándome muchas cosas viviendo en su casa de campo, con sus animales, sus cultivos, sus libros, todo su conocimiento. Y allí aprendí el amor por la vida y por el conocimiento. Creo que, bueno, y adicionalmente con el amor de mi mamá por el arte, ¿sí? Que nos lo fue transmitiendo. Entonces, desde allí creo que eso me definió mucho de mi vida y de mantenerme siempre en lo que yo llamo el modo esponja, siempre leyendo, aprendiendo, queriendo saber siempre algo más. Junto a todo esto, pues nace la atracción por la fotografía cuando mi papá comete regalarme una camarita fotográfica Kodak pequeñita cuando yo tenía 6 años y íbamos en un primer viaje de recreo a la costa. Esos recuerdos para mí se fijaron, son imborrables. Allí quedé matriculado con este cuento de la fotografía. Todavía, aunque no las he logrado encontrar, mamá las debe tener en alguna parte, pero esas fotografías las tengo en mi cabeza. Luego, cuando termino mi carrera de ingeniero electrónico, compro mi primera camarita y allí comienzo y junto con una enciclopedia que me compré, comienzo en forma autodidacta a aprender un poco los conceptos y a capturar paisajes y momentos. Luego nace mi hija y adquiero una primera Canon AE1, que ya pues es una cámara, pues es análoga, pero es una DSLR, ya es otro cuento. Y allí la fotografía se convierte en un medio que me comienza a conectar con el universo. Para mí, yo hablo del universo porque yo veo la vida desde mi fundamento de ingeniero, desde el punto de vista casi que físico. Entonces, para mí la energía en general se materializa en distintas manifestaciones, tanto vivientes como no vivientes, pero es todo un universo y eso me permite pues mirarla, digamos, toda la inmensidad, la montaña, el mar, el desierto, la naturaleza en general, los contrastes del paisaje, de su clima. Hay 1000 posibilidades y eso me permite
expresar el instante que capturo, ¿sí? Cómo lo sentí y allí pues es esta expresión, ¿no? Y poderlo compartir. Es básicamente lo que se siente, ¿sí? Pues ahora, desde hace 4 años y de la mano de PhotoAnessence, he aprendido de todos estos maestros lo que no había aprendido en 30 años. Y siempre buscando la innovación, algo nuevo, algo diferente, pues nunca había querido digamos, editar mis fotografías. Sin embargo, digo, ¿por qué no? Y entonces hace 1 año y medio incursiono en la edición, experimentando la posibilidad de hacer ya no una fotografía, sino un cuadro, una obra, añadiéndole más expresión de lo que, digamos, buscando lo que siento y busco. El ingeniero se va convirtiendo en un aprendiz de artista. Yo lo llamo así, ¿sí? Y bueno, ahora último me dio como siempre me han gustado las cometas, también desde niño, resolví poner mis fotografías en formato grande a volar. Entonces, pues por eso de pronto han podido ver algunas de mis fotografías de naturaleza en cometas de 1,5 metros, 2,5 metros por los aires. Eso me enseñó a imprimir en formato grande sobre tela y ahora pues también aprendí con esta posibilidad que nos dio tan linda el Museo de Arte del Tolima, que por cierto pues es mi primera exposición, a imprimir en formato grande sobre papel. Ha sido supremamente enriquecedora pues todo esto. Bueno, miremos la primera de las 3 obras que conversamos anteriormente, que está titulada Gritos del Magdalena. Cuéntanos un poco sobre la esencia, sobre el trabajo de esta fotografía. Bueno, para esta exposición en el MAT me fueron escogidas 3 fotografías, ¿sí? Y digamos que cada una de ellas expresa y representa uno de los varios temas con los que me he dejado seducir como fotógrafo. Esta primera es la naturaleza, ¿sí? Me gusta mirar la naturaleza desde cosas pequeñas hasta de un vegetal, un árbol, un animal. Los paisajes me atraen muchísimo, pero también los ecosistemas, la belleza del paisaje, pero también el impacto del ser humano sobre él. En Gritos del Magdalena, digamos que estábamos en una lancha navegando entre Beltrán y Ambalema, este año, comienzos de este año que hicimos una salida, y desde la lancha yo veía toda la contaminación del río, pero también veo esta erosión. Cuando la veo de lejos, me apronto y me alisto y comienzo a esperar el momento, y allí comienzo a disparar y logro tomar varias. Allí lo que de alguna forma pues quiero mostrar es eso, es el contraste de un río espléndido, divino, ¿sí? Que está clamando y pidiendo ayuda, ¿sí? Por la contaminación y la degradación, por la erosión en sus lados, pero por la contaminación tan grande que tiene. Entonces yo pensaría que efectivamente esa es la esencia de esa foto, ¿sí? Era buscando con qué puedo mostrar, ¿sí? Todo ese deterioro del río y todo lo que el río está gritando de ayuda. Ok, pasamos a la siguiente foto que titulaste Rutina y que nos presenta pues una composición muy especial y una expresión bastante interesante. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, para mí, digamos, el siguiente tema que me gusta explorar es la calle, ¿sí? Y la calle la hago con el celular,
fundamentalmente, aunque ahora también estoy explorando con una cámara sin cuerpo, pero esta fotografía fue después del almuerzo. Me gusta salir a caminar y a mirar para los lados. De pronto voy caminando y veo a este obrero de la construcción tomándose su tiempo de relax también después del almuerzo, ¿sí? Él no tiene problema de estar sentado, y lo veo, yo voy caminando y de pronto lo veo en una construcción, sentarse de la forma más natural, que lo hace todos los días, ¿sí? Es su rutina de almuerzo, ir a hablar por el celular mientras descansa. Y entonces me sucedió algo interesante. Primero lo miro con la cara del ingeniero, y entonces digo, uy, ese loco está violando todos los esquemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? No es sino que se caiga. Después digo, oiga, no, ese no se va a caer. Y entonces pienso ya como fotógrafo. Y como el hombre está distraído allá, yo estoy lejos, comienzo y tengo el tiempo suficiente para comenzar a buscar el ángulo que quiero. Y también logro tomar varias. Y bueno, tomo esta y después hago algunas cosas de edición para poder que quedara tal como yo quería. Entonces, digamos que aquí la esencia es ese sujeto, ese hombre, ¿sí? En su hora de descanso, que es lo que él hace prácticamente siempre. Y no se le da nada estar en un cuarto piso en el borde ¿sí? de esa ventana. Bueno, adelante, Antonio. En la edición tuviste que enderezarla porque no te puedo creer que en la toma te hubiera quedado así de perfectamente simétrica y bien cuadrada. Ah, bueno, pues es el ojo del ingeniero revuelto con Photoshop. Photoshop hace maravillas enderezando líneas. Y es simpático. Después, digamos que al principio la enderecé y quedó con ciertas torceduras. Cuando ya me la escogieron ustedes para el evento, pues lo que hice fue volverla a editar desde cero y ya con mayor conocimiento lo logré hacer bastante mejor y quedé mucho más contento. ¿Qué es una cámara sin Bueno, cámara adelante, ¿Cómo? Luis Fernando. ¿Qué es una cámara sin cuerpo? Una cámara sin cuerpo es una cámara que no tiene la parte de atrás, digamos, ¿sí? Tiene el sensor y toda la electrónica para transmitirla directamente a un celular. Son cámaras que yo tengo, que las usaba con el dron cuando tenía la empresa de drones tomando fotografías. Eso ya lo acabé, pero entonces ahí tengo las dos cámaras, una en el borde del infrarrojo y otra RGB. Son cámaras que son del mismo, son igual al lente. El lente es intercambiable y entonces uno puede, digamos, es solamente el cilindrito. Es bien chévere porque no tienen visor. El visor está sobre el mismo celular, ¿sí? Uno puede dispararla automáticamente en forma remota. Es chévere. Ahí estoy. Pero no, ¿sí? no, ¿se la pones a un celular? Sí, puedo ponérselo a un celular, agarrarla a un celular. O simplemente en el avión, con el computador programaba el computador de vuelo y el computador era el que le iba dando la orden de dispare. Bueno, pasando a la última, a la última fotografía que pues no es tan concreta como las anteriores. Cuéntanos un poco sobre esta imagen. Bueno, entonces, así como los dos anteriores pues cubrían un tema, este es un tema que yo he también convertido en recurrente y es por allá a las 10 de la noche.
Entonces en mi casa me pongo a veces a jugar con la cámara, con luces, con los objetos que encuentro. A veces ha sido con mis manos, con luces, con, bueno, en mil cosas. Este, pues, es un candelabro. Me encanta el rojo me llama, me atrae. Y entonces por eso la bauticé Candente. Pero entonces sí, es el otro tema que también a veces lo tengo recurrente. Este tema de experimentación que trato de que sea minimalista, ¿sí? En donde pues busco nuevas formas, hallazgos visuales, diferentes fuentes de luz y mi sitio para experimentar, que es el mesón de la cocina. Y eso es. Bueno, ok, José Libardo, muchas gracias. Si hay alguna pregunta pues, sobre estos temas que nos expone José Libardo, pues adelante. Si no, pasamos finalmente y contactamos desde Australia a Salim Adwar Kairuz. Salim es fotógrafo, también ingeniero electrónico y MBA en administración de empresas. Según sus palabras, él captura imágenes que revelan lo que está más allá de lo evidente. Salim nos presenta 3 obras: Vivid Sydney, Sinfonía en la Ópera y Arquitectura en Sombras. Salim, buenas noches o buenos días, creo. Bienvenido y vamos con la primera pregunta. ¿Por qué consideras que la fotografía es un canal de expresión para ti? Adelante. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí. Ok. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. A diferencia de todos ustedes, yo no entré al mundo de la fotografía sino hasta bien entrada mi madurez, tal vez hace unos 10 años, buscando algo diferente que hacer a comunicarme en el mundo empresarial en el que yo existía y en el mundo de la ingeniería. Compré algunas que estuve en Estados Unidos, una cámara DSLR, y empecé a jugar con ella, inicialmente motivado por la óptica, como ingeniero, por los números, cómo funcionan las cosas. Y después tuve la fortuna de conocer a algunos fotógrafos que pertenecen al grupo antes de que fundáramos el grupo, y empecé a entender que era más que simplemente hacer una imagen perfecta, nítida, sino que uno podría contar o compartir lo que uno ha vivido o lo que uno vio. Y además encontré algo que me fascina, y es que experimentando se aprende. Entonces se puede aprender de edición, se puede aprender de cómo comunicar algo diferente a partir de una imagen que uno haya tomado. Y me gusta mucho, de hecho, las 3 imágenes que se me seleccionaron para estar en el Museo de Arte del Tolima, todas son eso, producto de un juego con la edición, exceptuando una. Las otras 2 inicié como con otro objetivo, y después al verlas en detalle, analizarlas, jugar con la edición, me di cuenta que podría expresar algo diferente a lo que originalmente se expresa en una fotografía. En la primera creo que es la de... Sí. Yo soy el que tiene el control. Ok. Esta primera es Vive Sydney. Este es un hospital muy famoso aquí en Sydney, uno de los primeros hospitales por los que pasé varias veces, y en un festival que se llama Vive Sydney me di cuenta que estaban iluminando con luces las fachadas de muchos edificios. Y este, de lejos que lo vi, me llamó la atención. Lo hacían con varios colores, pero esto me llamó la atención cuando estaban jugando con los rojos, los azules, y cómo se veía. Y era un reto porque había mucha gente y tomarla no era fácil. Tuve que estimar más o menos cómo eran los parámetros y levantar la mano y tomar la foto. Y después me puse a jugar un poco con la edición, no mucho, algo, y logré algo que me parecía muy agradable para la vista y que transmitía viveza, que transmitía historia, que transmitía
los colores, todo lo que tanto los compañeros de fotoanálisis me decían que era importante explorar y no simplemente la imagen que ya había tomado con anterioridad de ese hospital en un día normal sobre la tarde y que mostraba simplemente una arquitectura de principios de siglo, de tal vez del siglo pasado de Sydney. Creo que alguien levantó la mano. No, no por ahora. Ok, listo. Esa es la primera imagen. La segunda, yo también tengo el control aquí. Sí, la segunda está titulada Sinfonía en la ópera. Ok. Esta fotografía es el producto de lo que yo les digo de jugar. Yo salí a buscar una fotografía en la que estuviera el Opera House, el Harbour Bridge y una luna llena sobre el Harbour Bridge, que se viera todo. Hice muchas tomas y después editando me di cuenta que lo importante que yo había capturado allá era las formas y las luces de las velas del Opera House. La convertí en blanco y negro para quitarle un poco un color café que genera el Opera House, que la edificación, y empecé a buscar las formas, los contrastes de las luces y a dejar algunas luces que recordaran pues que era una edificación, y pues con mi agrado pues fue seleccionada para que la llevara al museo. Bueno, y por último hay una fotografía que titulaste Arquitectura en sombras. Sí, este es un edificio de Sydney. Ahora que estoy aquí, que llegué hace como un mes, tuve la oportunidad nuevamente de verlo, y que tiene la ventaja que en cada hora del día y desde diferentes ángulos uno ve algo distinto por la forma como ha sido construido. Tiene mucha edición. Inicialmente era capturar la parte alta del edificio, y cuando estuve explorando con colores, con contraste, enderezando obviamente las verticales, porque pues desde abajo se ve un poco torcido, me encontré con esta figura, esta forma, que de hecho alguien del grupo pensó que al principio era unos ladrillos, pero realmente no son ladrillos, es la escultura de la parte alta del edificio. Empecé a entender mucho lo que hacen los arquitectos, ¿no? Cuando diseñan este tipo de edificios, de cada lado que uno lo mira es algo diferente. Por ahí tengo un par de fotos que tomé hace unas 2 semanas. Quiero ver qué logro con ellas, porque las hice desde muy abajo, desde la casa de la aduana, a través de una ventana. Quiero ver qué sale del producto de jugar con la edición y qué podría expresar con eso. Eso es básicamente lo que me gusta hacer con la fotografía, y me permite aprender mucho. O sea, me fascina mucho estar retándome a aprender un nuevo idioma, a aprender a editar, a aprender a jugar con los colores. Eso es lo que me fascina de la fotografía y es lo que hago. Bueno, si hay alguna pregunta o algún comentario sobre estas últimas fotografías que vimos, pues adelante. Si no, pues vamos ya terminando este conversatorio, agradeciendo a nuestros invitados haber aceptado participar en este conversatorio y compartirnos la intimidad que está detrás de sus fotografías. Yo sí quiero decir algo, Álvaro. Adelante. No, pues agradecerle a todos los que asistieron, a los que expusieron sus ideas, o a los que expusimos las ideas, y especialmente a Vivian y a Callita, porque Callita está en una trasnochada terrible. Allá se ya como las 3. Soy perfecta. Soy búho. De todas Estoy maneras, perfecta. le agradecemos mucho el esfuerzo que has hecho para poder compartir con nosotros a la hora colombiana. No, gracias a ustedes, por favor. Esto es un placer, de verdad. Tuve un lapsus linguis por ahí al nombrar el museo. Bueno, no sé si eso se pueda quitar después. Qué pena, de los nervios o algo que me pasó. Pero No, bueno, eso es parte de la esencia tuya, Calla. Ay, Dios santo, Dios mío, pero bueno. Sí. Fue lo que quise transmitir. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias a todos. Los amo. Entonces, finalmente, y para despedirnos,
Nuevamente agradecemos al Museo de Arte del Tolima el habernos abierto las puertas para realizar la exposición En busca de la esencia perdida. Ha sido una nueva y muy grata experiencia que nos anima a seguir trabajando en nuestro oficio de fotógrafo. Para todas y todos los que hoy nos acompañan, buenas noches. Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Feliz noche, muchas gracias.